Hello and welcome to a new class. I hope you're ready to begin. Okay, let's look at our sentence. La frase de hoy es, How far did he swim this time? Significa, ¿qué distancia nadó él esta vez? So, empezamos con la expresión how far. ¿Qué significa how far? Pues significa a qué distancia, right? ¿A qué distancia? O literalmente decimos cuán lejos en inglés, ¿ok? Pero significa a qué distancia. Y también según la frase puede significar hasta dónde también. Let's look at examples. Veamos más ejemplos. How far is it? How far is it? ¿A qué distancia está? How far did you go? En el pasado, right? ¿Hasta dónde fuiste? Ahí ves, significa hasta dónde. How far can you jump? Right? ¿Qué distancia puedes saltar? Otra vez, entonces, how far puede significar a qué distancia o hasta dónde en cuanto a distancia. Y la palabra del día de hoy es mandón, mandona. Do you know how to say that? Piensa en jefe, boss. Bossy. Ok, ahí la palabra del día mandón es bossy. Ok, so keep practicing how far y también bossy. Con how far preguntamos cosas como ¿a qué distancia está algo? Por ejemplo, how far is the shopping center? O ¿hasta dónde llegará alguien? How far will you go? O ¿qué distancia nadó Michael esta vez? How far did Michael swim this time? Como podrás ver en las respuestas a continuación, how far no solo aparece en preguntas directas. Por ejemplo, I don't know how far the shopping center is. I can't tell you how far I'll go. Y who knows how far Michael swam this time. Veamos estos tres ejemplos. How far can you run without stopping for a break? How far can a jet fly before it runs out of fuel? Does anyone know how far she walks every day? Okay, great. Welcome back. Let's continue our lesson. How far did he swim this time? ¿A qué distancia nadó él esta vez? So, here we're looking at la pregunta. Remember, ya vimos en la clase anterior cómo se forma el pasado simple en interrogativo, okay? In the question form. Auxiliar, sujeto y verbo, okay? Y el verbo auxiliar en pasado es did, okay? So, how far did he swim? Repeat, did, verbo auxiliar pasado, y después sujeto he y el verbo básico sin to. Ok, el verbo infinitivo sin to. How far did he swim? Más ejemplos. Did he study? Él estudió. Did she study? Ella estudió. Did we pay? Pagamos. Did they leave early? Ellos se fueron, se marcharon temprano. So repeat, did más sujeto más verbo, infinitivo sin to. Okay, so did you study last week? I hope so, right? Eso espero. So, did you watch our previous class? ¿Viste la clase anterior? Okay, eso espero también. I hope so too. Keep practicing. En la clase anterior formábamos preguntas en pasado simple, empezando con el auxiliar did. Entonces nos centramos en did you y aquí lo haremos en la tercera persona del singular. Did he, did she y did it. Por supuesto siempre seguidos de infinitivo sin to. Recuerda que además es necesario utilizar el auxiliar did incluso si el sujeto se encuentra justo al principio de la pregunta, como en How far did he swim? ¿Qué distancia nadó? Veamos estos tres ejemplos. How much money did Matt spend? How far did your dog walk? Why did she leave 10 minutes early?
Okay, welcome back. Let's look at the last part, la última parte de la frase. How far did he swim this time? ¿A qué distancia nadó él esta vez? So, la expresión this time, esta vez. Repeat. This time. Primero la pronunciación. This, TH. This. No me digas this, como si fuera una D, porque no es D, es TH. This. Ok, muy bien. So this time, más ejemplos. Where did you go this time? ¿A dónde fuiste esta vez? I can't be there this time. No puedo estar allí esta vez. She needs more money this time. Ella necesita más dinero esta vez. Okay, so again, esta vez, this time. I'll help you this time. Te ayudaré esta vez. Can you help me this time? ¿Me puedes ayudar esta vez? So repeat, this time, this time. ¿Y la palabra del día cómo era? Do you remember? Mandón, mandona. Ok, piensa en jefe. Boss, boss. Ah, el adjetivo bossy. Bossy con Y al final. Okay, so keep practicing. Again, how far did he swim this time? See you next time. This time, esta vez, vamos a trabajar con el sustantivo time cuando time es contable y significa vez. This time se puede colocar al principio de la oración o al final. Curiosamente, la frase hecha solo por esta vez, en inglés no se expresa con this time, sino con this once. Decimos just this once, please. Y ahora vamos a ver estos tres ejemplos. Do you think this time will be better than last time? Of course, it seems easier this time. It's the 10th time you're trying. Don't you remember that time? I hope you'll remember this time. Hello and welcome again to another class. I hope you're ready. So, our sentence today is, he ran 8.5 kilometers, didn't he? Traducción, él corrió 8 kilómetros y medio, ¿no? So, empezamos con el verbo, otro verbo irregular en el pasado simple, ¿ok? El verbo to run, correr, ¿ok? Para decir ese verbo en el pasado es ran, con A, ¿ok? Abre bien, ran. Ok, muy bien. So, he ran 8.5 kilometers, ¿ok? So, he ran. Más ejemplos. I ran for 30 minutes this morning. Right? Yo corrí durante media hora esta mañana. He ran to the park. Él corrió al parque. We ran slowly. Ahí, slowly, que es un adverbio, no slowly, porque describe en qué manera, right, hemos corrido. We ran slowly. Y el contrario, we ran quickly, rápidamente. I ran 3 times last week. Yo corrí 3 veces la semana pasada. So repeat. El verbo to run, verbo irregular en el pasado es ran. So I ran this morning. Ran es el pasado simple del verbo to run. Igual para todas las personas gramaticales, claro está. Es importante diferenciar bien entre la pronunciación de ran y run. Haz que run rime con fun y ran rime con man. Un truco que puede resultar útil para memorizar el pasado de los verbos irregulares es aprenderlos en grupos que rimen o que tengan el mismo sonido vocálico. Por ejemplo, el pasado simple de to run es ran, el de to ring, llamar, es rang y el de to sing es sang. Ve haciendo tu propia lista. Y ahora vamos a ver estos tres ejemplos. He suddenly ran out of the room. I ran downstairs when the phone rang. I can't believe you all ran out when she sang that song.
Okay, great. Welcome back. Okay, the second part of our sentence. Let's take a look. He ran 8.5 kilometers, didn't he? Él corrió 8,5 kilómetros, ¿no? Okay, let's look at the numbers. Números. Okay, es muy importante cómo decir y decir los números bien. Empezamos aquí con 8.5, ok, 8,5 kilómetros. En inglés, ese puntito, cuando empiezan los decimales, decimos point, ok, 8.5, ok. Y si hay más números, por ejemplo, 8.53, right, 8, punto, literalmente decimos punto 53. Separamos los números en los decimales al decirlos normalmente. So 8.5, 8.53, por ejemplo. Entonces, kilometers también, ojo, kilometers en Estados Unidos termina en ERS, kilometers. Pero en Inglaterra escriben esa palabra con TRES, ojo. Okay, so I ran 6.4 kilometers. He ran 8.5 kilometers. Cuando se trata de números, en inglés usamos puntos donde en español usáis comas. Es decir, separamos los decimales con puntos. Por ejemplo, 8.5 kilometers en lugar de comas. 8,5 kilómetros. Cuidado al escribir números como 1000,25 en inglés, porque será justo al revés. 1000.25. Veamos estos tres ejemplos. 2.5 plus 2.5 makes 5. 54.5% is copper, and the remaining 45.5% is tin. Did he really run 100 meters in 9.58 seconds? Okay, let's look at the last part of our lesson for today, and then you're all done. Okay, he ran 8.5 kilometers, didn't he? Él corrió 8,5 kilómetros, ¿no? So aquí tenemos que una pregunta coletilla, que ya sabes cómo van esas preguntas. Ya lo vimos en presente simple. Por ejemplo, you live in Spain, don't you? Entonces, si la primera parte es afirmativa, la pregunta coletilla va al contrario, en negativo y viceversa. ¿Ok? Si la primera parte es negativa, la coletilla tiene que ser afirmativa. Entonces aquí tenemos, he ran 8.5 kilometers. Didn't he? Right? La primera parte es afirmativa, por lo cual la coletilla tiene que ir en negativo. Más ejemplos. He left. Didn't he? Él se marchó, ¿no? She ran 5 kilometers, didn't she? They ran this morning, didn't they? So, ¿ves? Como afirmativa, después coletilla negativo. Y la palabra del día hoy es milla. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Mile. Ok, mile. Repeat, milla, mile. La palabra del día. So repeat, la coletilla. He ran 8.5 kilometers, didn't he? ¿Tú te sentaste ahí la última vez? No. ¿Pagó él? No. ¿Te llamaron la semana pasada? No. Como estas frases se traducen con el pasado simple al inglés y las tres son frases afirmativas, ese no siempre será didn't más el sujeto correspondiente. Fíjate, you sat there last time, didn't you? He paid, didn't he? Y they called you last week, didn't they? Dicho esto, ten en cuenta que si las frases empezaran con el verbo to be, can, will u otros auxiliares, no usaríamos did. Veamos estos tres ejemplos. You didn't go swimming in this weather, did you? You remembered to do the dishes, didn't you? She worked until late last night, didn't she?
Hello and welcome to a new class, a new day. I hope you're ready to learn. Okay, our sentence today is, I spoke to lots of interesting people when I went to the party. Yo hablé con mucha gente interesante cuando fui a la fiesta. So, I spoke to, ¿qué significa? Hablé con, y es el verbo to speak, right? To speak. Y ojo, cuando dices hablar con, no olvides to, okay? I spoke to, y es el verbo irregular en el pasado. El verbo to speak se convierte en spoke, y ojo con la pronunciación, spoke. Esa O suena como O. Spoke, spoke, okay? I spoke to lots of interesting people. Más ejemplos. I spoke to Marta this morning. I spoke to Juan this afternoon. I spoke to Jaume yesterday. Okay, so el verbo to speak en pasado simple es spoke, con OU, sonido como OU, spoke. Y no olvides to, muy importante. Hablé con, I spoke to, okay? Y también lots of es igual a lot of, okay? I spoke to lots of interesting people. Keep practicing. Di I spoke, you spoke, he spoke, she spoke, we spoke, Laura spoke y Carlos spoke, como si la S fuera parte de la palabra que precede a spoke, y grabándote si es necesario para comprobar que no se te escape ninguna E antes de la S de spoke, el pasado simple de to speak. Veamos estos tres ejemplos. I spoke to lots of guests at the party. The interviewer spoke to a lot of candidates. They spoke to Spike about it, but he wasn't interested. Okay, welcome back. Let's continue our lesson. I spoke to lots of interesting people when I went to the party. Yo hablé con mucha gente interesante cuando fui a la fiesta. So here we're going to look at interesting people. Bueno, empezamos con la pronunciación. Di la palabra conmigo. Interesting. Repeat. Interesting. Nunca decimos interesting, por favor, please, no. Interesting, eso es típico de Spanish. No. So, interesting. ¿Quedan qué? 3 sílabas. Interesting. Repeat. Interesting. Okay. Entonces, interesting people, gente interesante. For example, there are lots of interesting people at my company. Hay mucha gente interesante en mi empresa. I know lots of interesting people. Conozco mucha gente interesante. I spoke to lots of interesting people. Hablé con. Remember, el verbo to speak en pasado simple es el verbo spoke. Okay, verbo irregular. Y don't forget to. I spoke to lots of interesting people. Okay, they're talking to some interesting people. Están hablando con gente interesante. So repeat, interesting people. Repasemos dos puntos en los que suelen fallar los hispanohablantes. La primera es la correcta pronunciación de interesting, que en inglés solo tiene 3 sílabas. Interesting. Y la segunda, la diferencia entre interesting y interested. Interesting es interesante, mientras que interested es interesado o interesada, como vimos ya en la clase 23. Veamos estos 3 ejemplos. There are lots of interesting things to do there in the winter. Is it true that interesting people know interesting stuff? I sat at a table with a lot of interesting people on bingo night. Okay, welcome back. Okay, we're going to finish our class now. I spoke to lots of interesting people when I went to the party. Yo hablé con mucha gente interesante cuando fui a la fiesta.
Okay, so the last part is when I went to the party. Okay, cuando fui a la fiesta. El verbo ir es el verbo to go, ¿verdad? Y el verbo es verbo irregular en el pasado. Entonces se conjuga a que went. Repeat, went. Y don't forget esa T al final, no es when. Porque si no dices, no pronuncias bien la T, when, eso significa cuando. Así que ojo. Entonces con la T ahí, ¿ok? So, when I went to the party. Y don't forget, no olvides, to. Cuando fui a la fiesta. Siempre cuando decimos ir a un sitio, hay que meter en inglés esa partícula to, ¿ok? Más ejemplos. I went to the party. I went to the concert. I went to the airport. Okay, so remember, went to. Y la palabra del día es mall. M-A-L-L, mall. Significa centro comercial, sobre todo en los Estados Unidos. Okay, so mall, la palabra del día. Okay, keep studying. Went es el pasado simple del verbo to go. Lo hemos puesto en la frase junto a when para llamar tu atención sobre su distinta pronunciación. Asegúrate de marcar bien la T de went para distinguirlo de when, aunque ya por el contexto se puede entender de lo que se habla. Veamos estos tres ejemplos. Who was there when you went to see her? We all went home soon after you did. Gwen went when we did. Hello everyone and welcome to a new day and a new class with me. I hope you're ready. Okay, I'm glad I had enough money to pay for a taxi. Significa, menos mal que tenía suficiente dinero para pagar un taxi. So, la expresión I'm glad I, right? Significa menos mal que yo, ¿ok? Normalmente to be glad significa alegrarse. Me alegro de que, me alegro y tal, que ya vimos en otra clase. Pero aquí también a veces puede significar menos mal, ¿ok? Menos mal. Entonces, menos mal tenía suficiente dinero. Uy, I'm glad I had enough money. Más ejemplos. I'm glad I have an umbrella. It's pouring. Ok, menos mal que tengo paraguas porque ahora está lloviendo a cántaros. It's pouring. Más ejemplos. I'm glad I know the address because it's late. Menos mal que sé la dirección porque ya es tarde. So again, I'm glad I, okay? I'm glad I locked the door. Menos mal que cerré con llave la puerta. I'm glad I locked the door. So repeat, I'm glad I. Significa menos mal que yo, etc. En inglés, cuando nos alegramos por los demás, lo expresamos con el adjetivo happy. Por ejemplo, me alegro por ti es I'm happy for you. Sin embargo, si decimos simplemente me alegro, entonces usamos el adjetivo glad, alegre, y decimos I'm glad. También lo usamos para traducir frases del tipo me alegro de haber tenido suficiente dinero, es decir, I'm glad I had enough money. O me alegro de que yo lo vaya a hacer, es decir, I'm glad I'm doing it. Veamos tres ejemplos más. I'm glad I know what to do with myself. I'm glad I spoke to her before making my mind up. I'm glad I paid in cash. Okay, welcome again to the second part of our lesson. But let's repeat the sentence. I'm glad I had enough money to pay for a taxi. Menos mal que tenía suficiente dinero para pagar un taxi. So when we say el verbo to have en el pasado, ¿cómo se dice? Muy bien, had. Had, con D al final. Had, ¿ok? Es otro verbo irregular en el pasado simple. So, I had enough
money. Yo tenía suficiente dinero. Y ojo aquí, para decir suficiente más sustantivo, metemos enough antes del sustantivo. Enough money. Más ejemplos con el verbo to have en pasado y la estructura enough. For example, I had enough time. Yo tenía suficiente tiempo. He had enough materials. Él tenía suficiente materiales. We had enough students. Teníamos suficientes alumnos. So repeat. We had. I had. They had. You had. Más enough, más sustantivo. I had enough time. Okay, so keep practicing. Aquí tenemos el pasado simple del verbo to have, que siempre será had. I had, she had, we had, etc. Además tenemos suficiente dinero, o al menos la forma de decirlo en inglés, enough money. En la clase 79, enough aparecía después de hungry, porque hungry es un adjetivo, es decir, they weren't hungry enough. And I'm glad I had enough money. Enough aparece delante de money porque money es un sustantivo. Vamos a ver estos tres ejemplos. I'm glad I had enough money to get in. Do you know if she had enough time to finish? I think they had enough chairs for everyone there. Okay, welcome back. Ya llegamos al final de la lección. I'm glad I had enough money to pay for a taxi. Menos mal que tenía suficiente dinero para pagar un taxi. Now, ojo, en Spanish, en castellano, decimos para pagar. En inglés no decimos for, ni for pay, ni for paying, nada de eso. Simplemente usamos el infinitivo, to pay. ¿Ok? Estoy aquí para enseñarte. I'm here to teach you. Estás ahí para aprender. You're here, you're there to learn. ¿Ok? So to pay for, y cuando pagamos algo decimos to pay for something. Y la palabra del día, muy importante, es migraña. ¿Sabes decirlo en inglés? Migraine. Ok, muy bien. Migraine. Migraine. Una palabra. Ok, migraña. So repeat. I'm glad I had enough money to pay for a taxi. So, to pay for. Para pagar. To pay for. Y cuando pagas algo, hay que meter esa preposición for. Ok? So, to pay for a taxi. So, keep practicing and I'll see you in our next class. Ok? Bye. En inglés no decimos pagar un taxi, sino pagar por un taxi. To pay for a taxi. En general, we pay people for things. We pay the waiter for our coffee. O we pay for our coffee. Sin más, pero con la preposición for. You can also pay for a meal. Pay for somebody's drink. Pay for some tickets, pay for a computer, pay for a book, etc. En cambio, cuando se trata de facturas o similar, prescindimos de la preposición for. Es decir, we pay our bills, we pay our mortgage, etc. Veamos estos tres ejemplos. How much did you pay for your car, if I may ask? Could you pay for the taxi? I don't have any cash on me. I'll pay for the drinks and you can pay for the rest of the meal if you like. Hello and welcome again to a new class, a new day with me, your teacher. Okay, let's look at our lesson for today. I'm glad you managed to buy everything you wanted.
Me alegro de que hayas podido comprar todo lo que querías. So we're looking at the expression to be glad, right? Ya vimos esta expresión en otras clases. To be glad significa alegrarse, okay? I'm glad you're here. Me alegro de que estés aquí. I'm glad she's my student. Me alegro de que ella sea mi alumna. Are you glad I'm your teacher? So, ¿te alegras de que yo sea tu profesora? I hope so. So repeat, I'm glad you, I'm glad he, I'm glad she, etc. Más ejemplos. I'm glad it's not raining. Me alegro de que no esté lloviendo. My parents aren't glad, negativo. My parents aren't glad I live in Spain, right? A ellos no les alegra mucho de que yo viva aquí en España. Está un poco lejos de California. So repeat, to be glad, right? Alegrarse. I'm glad you're here. Me alegro de que estés aquí. Aquí tenemos la estructura I'm glad, me alegro, seguida de un sujeto distinto, you. Veremos cómo usamos I'm glad you, me alegro que tú, I'm glad he, me alegro que él, I'm glad your cousin, me alegro de que tu prima, etc., para expresar que nos alegramos de que otra persona hiciera algo o vaya a hacerlo. Veamos estos tres ejemplos. I'm glad you could make it. I'm glad you didn't set the alarm for 3 a.m. again. I'm glad she didn't sing this time. Okay, great. Now the second part of our class. Let's begin. I'm glad you managed to buy everything you wanted. Me alegro de que hayas podido comprar todo lo que querías. So, let's look at the verb to manage. Okay, este verbo es muy común y muy importante. To manage. Y en el pasado simple es verbo regular. Verbo regular en el pasado simple siempre acaba en ed, ¿ok? Y hay varias pronunciaciones. En este caso, la terminación es de, como de fuerte. Managed. Managed, ¿ok? Significa que conseguir, lograr, poder, ¿ok? Hacer algo. So, entonces aquí me alegro de que hayas podido, hayas conseguido comprar todo lo que querías. I'm glad you managed to do it. ¿Ok? Y la palabra del día es un verbo. Significa convencer en inglés. ¿Sabes cómo se dice? To convince. Ok, repeat. To convince. Y ojo con la pronunciación. No es convince, no. Convince. I managed to convince him. Yo logré, yo conseguí, yo pude convencerle. ¿Ok? Keep practicing. Una de las formas más comunes de traducir conseguir hacer algo en el sentido de apañárselas para hacer algo es con nuestro verbo to manage, que en pasado es managed. Por ejemplo, Ronald managed to be there on time. Equivale a Ronaldo consiguió llegar ahí a tiempo. Y cuando en castellano decís, por ejemplo, me las arreglaré, en inglés solemos decir I'll manage. Veamos tres ejemplos más. I'm glad I managed to get up when my alarm went off this time. I just don't know how you managed to eat all that on your own. His cousin Henry managed to buy his flat and sell it on the same week. Okay, welcome again to the last part of your lesson. I hope you're ready. Now, I'm glad you managed to buy everything you wanted. Okay, me alegro de que hayas podido comprar todo lo que querías. So, everything es todo, ¿no? Everything, everything. Y después aquí, you wanted, que querías, tú querías. So, el verbo to want.
El verbo to want es un verbo regular en pasado simple. Entonces acaba en ed. Pero ojo, ¿te has fijado que el verbo to want en el pasado wanted sumamos una extra sílaba? ¿Por qué? Porque el verbo acaba en un sonido T, ¿ok? Con T. Entonces wanted. Más ejemplos. Started, right? Empezó. ¿Ok? Rested, descansó. Wanted, started, rested, invited, right? ¿Ves? Ese pattern, ese patrón. T-E-D. Hay que decir esa última sílaba. Agregas una extra sílaba más. So I'm glad you managed to buy everything you wanted. Okay, managed to, conseguiste comprar todo lo que querías. So wanted. Don't forget wanted. Keep practicing. En la frase I'm glad you managed to buy everything you wanted es todo lo que querías. Es mucho más normal decir everything you wanted en vez de everything that you wanted, aunque las dos opciones son correctas. Recuerda que en inglés, si podemos abreviar, probablemente lo haremos. Veamos estos tres ejemplos. Did you manage to get everything you wanted? Liam and Sean always had everything they wanted. Learning a foreign language is everything I ever wanted.